y vamos a empezar a grabar. Bueno, supongamos que tengo que escribir esta suma. La suma, escribir, les doy este ejercicio. Escribir la suma desde 1 hasta 8. De los números naturales. La suma de 1 a 8 de los números naturales. Bueno, no es un problema difícil, ¿no es cierto? Es un problema que lo podemos hacer. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Está bien resuelto. Escribí la suma de 1 hasta 8 de los números naturales. Ahora, si yo digo escribir la suma desde 1 hasta 52.311 de los números naturales. Bueno, también se puede hacer, ¿no es cierto? Es un poco más largo, es un poco más engorroso en cuanto al tiempo que me demanda realizarlo, pero también se puede hacer. 1 más 2 más 3 más... Y sigo así. Más 52.311. Y acá pongo todos los números naturales que hay entre 3 y 52.211. Ahora, ¿qué pasa si yo les pidiera la suma desde 1 hasta n? Un n cualquiera. La suma desde 1 hasta n, donde n es un número natural cualquiera. Bueno, ¿cómo escribirían esa suma? Desde un número 1, desde el número 1 hasta un número n cualquiera. A ver, acepto sugerencias. Con el símbolo de sumatoria, con la letra sigma. ¿Eh? ¿Con la letra? Con la letra sigma mayúscula. Muy bien. ¿Cómo sería? Sería la letra sigma mayúscula. Y abajo desde i igual 1 o 0. 1 o hasta 0. n. Y desde 1. 1, muy bien. Hasta n. Hasta n. ¿De quién? De i. De i. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Todos conocen esa letra sigma? Sí. ¿Sí? Muy bien. Esto me daría la suma desde 1 hasta n de todos los números naturales. Muy bien. Ahora, supongamos que vamos a definir esto. Vamos a definir la potencia de un número. Entonces, un número A y un número A. Un número A elevado a la n. ¿Cómo sería A elevado a la n?
Pero si quiero hacer la sumatoria o No, elevar potencia de un número A. Potencia. Potencia enésima. n veces A. A por A, n veces. A A por A, n A, veces. etcétera, etcétera, por A, n veces. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Ahora esto no es muy matemático. No sé qué quieren decir estos puntos suspensivos. No sé qué significan estos puntos suspensivos. Matemáticamente. ¿Qué significa? La manera de evitar estos puntos suspensivos son lo que se llaman las definiciones inductivas. Definiciones inductivas. ¿Cómo se hace para definir inductivamente? Para definir inductivamente. Bueno, primero, se define para n igual a 1. Se define para n igual a 1. Segundo, se define para... Se define para 1 cualquiera en función del anterior. Se define para 1 cualquiera en función del anterior. Un segundito que voy a pedir que me carguen los marcadores. Entonces, ¿cómo definiría inductivamente la potencia enésima de un número cualquiera A? Bueno, entonces defino para n igual a 1. A la 1 defino que es A. Y ahora defino para 1 cualquiera en base al anterior. 1 cualquiera es n. A la n. En base al anterior. El anterior a la n, ¿cuál es? A menos 1. A A la n menos 1. a la n menos 1. N. A la n es igual a la n menos 1 por A. Esta sería la definición inductiva de la potencia a la n. ¿Qué me permite esa definición inductiva? Bueno, me permite no utilizar los puntos suspensivos. Me permite no utilizar los puntos suspensivos. Entonces,
con esta definición uno puede calcular cualquier potencia, porque digo, 2 a la cuarta, bueno, de acuerdo a esta definición, 2 a la cuarta, si n es 4, es 2 al cubo por 2. Y 2 al cubo, de acuerdo a esa definición, es 2 al cuadrado por 2. Y así sucesivamente. Y 2 al cuadrado es 2 a la 1 por 2. Y 2 a la 1 ya lo definí. Y así sucesivamente. Esta manera de definir inductivamente me permite eliminar los puntos suspensivos. A ver si podríamos tratar de definir inductivamente. Repito, definir inductivamente significa definir para n igual a 1, para el primero, y definir para uno cualquiera en base al anterior. A ver si podemos definir inductivamente esto. 1 más 2 al cuadrado más 3 al cubo. Vamos a poner uno más simple. Uno más simple. Sn igual 1 más 2 más 3 más n. A ver si podemos definir inductivamente esa suma. Se ve mucha luz, ¿no? Se ve un poco borroso, profe. Tiene mucha iluminación, ¿cierto? Comparte pantalla y se va a la mierda del coso. ¿Cómo? Ahí está, ahí anclé la pantalla. Bueno. ¿Cómo quedó la definición inductiva de Sn? A ver. S1, de acuerdo a esta definición, Sn es la suma de los n primeros números naturales, es decir, la suma de los números naturales desde 1 hasta n. S1 es 1. S2 es 1 más 2. ¿Estás de acuerdo? S7 es 1 más 2
más 3, más, vamos a poner 4, más 5, más 6, más 7. ¿Cómo sería esta definición? Hay una forma más fácil, profesor. A ver. Qué lindo. ¿Quién habla? Acá, Dagnino. Facundo. En S2 puede poner S1 más 2. Muy bien. ¿Por qué es más fácil poner ese 1 más 2 que poner 1 más 2? Porque muestra el resultado final de cada S, le suma el siguiente número. Yo no estoy preguntando cuál es por ahora dije, pregunto cuál es la manera de escribir esto en forma inductiva. Sería SN igual A a ver. SN menos... Haremos. Primero, voy a decir una cosa por única vez. Lo fácil y lo difícil no es una cosa general. Depende de la persona. Personas para los cuales algunas cosas son fáciles y otras son difíciles. Ejemplo, muy claro. Si a Messi lo ponen en esta clase, hace un papelón bárbaro. Pero si a mí me ponen en el estadio del PSG, entrando a la cancha, también hago un papelón total. No es que sea fácil dar matemática ni difícil que sea. No, las cosas depende de quién las esté haciendo. Repito, la consigna es cómo escribir esta definición, que está acá en verde, recuadrada en verde, en forma inductiva. Es decir, cómo Y escribir. sería Tengo que S sub definir n. para el primero y para uno cualquiera en base al anterior. Entonces, para el primero, S1 ¿a cuánto es igual? A 1. A 1, muy bien. Ahora, para uno cualquiera, Sn, en base al anterior. ¿Cuál es el anterior a Sn? 1. S1. S1. No. Sn SN menos menos 1. 1. Más N. Más n, muy bien. Más n. Esa es la definición inductiva. Esa es la definición inductiva de esta suma. Muy bien. Bueno. ¿Saben lo que es el valor absoluto de un número? ¿El módulo? El módulo, sí. Valor absoluto o módulo. ¿Es la distancia que está entre el número y su módulo al 0? ¿Puede ser? Bien, a ver. ¿Quién hablaba? ¿Qué, profesor? ¿Quién hablaba? ¿Facundo? Sí. A ver. Pensá esto, Facundo. Vos me decís que es la distancia que hay entre su módulo y el 0. Sí. Vos pensá esto. Nunca podés definir el módulo de algo empleando la palabra módulo. Ya. Porque entonces Porque caemos es en la un círculo distancia, vicioso. porque es el módulo de un número sería la distancia del número al 0. A ver, está bien. Eso sí está bien. La distancia del número. Ahora, eso que ustedes están diciendo, que está bien, no es la definición, es la interpretación geométrica. Es decir, geométricamente,
el módulo de un número mide la distancia desde el número hasta el 0, geométricamente. Ahora, ¿cómo defino el módulo de un número? Bueno, lo defino de Y si el número, la siguiente si el manera. número, si el número es positivo, es el número mismo, y si no, es menos ese número. El módulo, muy bien. El módulo del número A es igual al mismo número A si ese número es mayor o igual que 0. Acá estoy diciendo el módulo o valor absoluto de un número es el mismo número si ese número es mayor o igual que 0. Y es el opuesto del número si el número es menor que 0. Así definimos módulo o valor absoluto de un número. Entonces, por ejemplo, el módulo de 5 es igual a 5. ¿Por qué? Y bueno, porque 5 es mayor o igual que 0. Y me dice el módulo de un número es igual al mismo número si ese número es mayor o igual que 0. El módulo de 5 es 5. ¿Por qué? Porque 5 es mayor o igual que 0. El módulo de 0 es 0. ¿Por qué? Y porque si el número es mayor o igual que 0, el módulo de un número es el mismo número. Y 0 es igual a 0. El módulo de menos 3. Ahora dice, si el número es negativo, el módulo es el opuesto del número. Ojo, menos A es un número positivo o negativo. Depende de si A es positivo o negativo. Muy bien. ¿Qué quiere decir menos A? Que invierte Lo el opuesto de valor A. que tenga A. El opuesto, muy bien, el opuesto del número A. El opuesto del número A. El opuesto del número A. Entonces, acá dice, si A es negativo, el módulo de A es su opuesto. En este caso A es negativo. Menos 3. El módulo es su opuesto. El opuesto de menos 3 es 3. Menos A indica el opuesto. De A. Indica el opuesto de A. No es ni positivo ni negativo. Depende de quién sea A. Si A es positivo, menos A, el opuesto de un número positivo, es negativo. Si A es negativo, el opuesto de un número A es positivo. ¿Se entiende? Muy bien. Voy a poner la definición de módulo acá. En un rincón, chica, para poder recordarlo siempre. Módulo de A igual A, si A es mayor o igual que C. El opuesto de A, si A es menor que C. Esta es la definición de módulo. ¿Qué propiedades verifica el módulo de un número? ¿Qué propiedades verifica el módulo de un número? El valor absoluto de un número. Bueno,
¿Qué propiedades verifica? ¿No? Propiedades. La primera, el valor absoluto de un número es siempre mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. La segunda, el valor absoluto de un número es igual a 0. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee? Sí, solo sí. Sí, solo sí. ¿Qué quiere decir sí, solo sí? ¿Por qué no dicen sí solamente? Porque se tiene que cumplir sí o sí la condición previa. Los matemáticos Porque es tenemos una ¿Eh? porque es una doble implicación, o sea, si se cumple lo primero, se cumple lo segundo, y si se cumple lo segundo, se cumple lo primero. Muy bien. Va, bastante bien. A ver. Hay muchas maneras de leer esto. Muchas maneras. Vale. Voy a decir algunas. Una es sí y solo sí. Que suele abreviarse en matemática cuando vean escrito S y I, quiere decir esto. La otra manera de leer esto es cuando y solo cuando. Módulo de un número A es igual a 0 cuando y solo cuando el número es 0. El módulo de un número A es igual a 0 cuando y solo cuando el número es 0. La otra es necesario y suficiente. Para que el módulo de un número A sea igual a 0 es necesario y suficiente que el número sea 0. La otra es equivalente. Que el módulo de un número A sea 0 es equivalente a que el número sea 0. 4 maneras de leer esa doble implicación. ¿Qué quiere decir una doble implicación? Como bien dijeron ustedes. Bueno, quiere decir que si esto es verdadero, entonces, implicación para aquel lado, esto es verdadero. Y también que si esto es verdadero, entonces esto es verdadero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Perfecto. Pregunto, a ver, un ejercicio para pensar. Ahora que se me ocurrió. ¿Quién me puede dar una implicación que sea verdadera para un lado, pero no sea verdadera para el otro? Es decir, una implicación que no sea una doble implicación. Una implicación que P implique Q, pero Q no implique P. O si quieren H. ¿El módulo de un número negativo? ¿Eh? ¿El módulo de un número negativo? No sé, decímela. Por ejemplo, el módulo de -3 no va a implicar A ver. que... Ustedes vieron lógica, ¿no? En álgebra y lógica proposicional, ¿no? Sí. Vieron lógica. Muy bien. A ver, pensemos. Pensemos. Acá hay una doble implicación. Una doble implicación que conecta. ¿Qué tengo acá y acá? Dos variables, puede ser P y No, Q, como no dices. invente. Piensa. Dos premisas. ¿Dos? Premisas. No. Dos proposiciones. Afirmaciones. Dos proposiciones. ¿Están de acuerdo?
una proposición P, una proposición Q. Proposiciones. ¿Se entiende eso? Si yo digo 4, sí, solo sí, 8. ¿Está bien? ¿Qué opinan? No, porque no hay proposiciones, Muy no hay bien. ninguna No, proposición. porque acá 4 no es una proposición. Para que sea una proposición, ¿qué tiene que pasar? Que sea verdadera o falsa. Que yo, que se muy pueda bien, que ser una yo pueda afirmación. decir, que es verdadera o que es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, 2 igual 8, sí, solo sí, 7 mayor que 1. Esto sí está bien. ¿Por qué? Acá hay una proposición. Es una afirmación. 2 igual a 8. De la cual puedo decir verdadera o falsa. En este caso, falsa. 7 mayor que 1. También es una afirmación, es una proposición. De la cual puedo decir que es verdadera o falsa. Proposición, proposición. ¿Estamos de acuerdo? Conectadas por una doble implicación. Esto no está bien. ¿Por qué? Porque esto no es una proposición, esto tampoco. Entonces, cuando dijeron módulo de -3, no porque no es una proposición. A ver, vuelvo a repetir la consigna. Escribir una implicación que no sea doble. Acá me tienen que poner algo, acá algo, que valga para este lado, pero para la vuelta no. Gente joven que tiene todas las neuronas vivas, las neuronas cerebrales que debe usar. Profe, Dale. podría ser el módulo de A es igual a 3, entonces A es igual a menos Módulo 3. de A igual a 3. Entonces, A es igual a menos 3. A es igual a -3. ¿Es verdadero esto? A ver, lo leo. Si el módulo de A es igual a 3, entonces A es igual a -3. ¿Es verdadero eso? Repito. Profe, ¿puede ser que sea el módulo de -A? Módulo de A igual a 3. Si el módulo de un número es 3, entonces ese número es -3. ¿Verdadero o falso? No, Falso. profesor, pero en ese caso 3 le podría corresponder a -3 y a Claro, 3. es falso, porque repito, cuando una implicación es falsa. ¿Se acuerdan? Cuando una implicación es falsa. Cuando el antecedente es verdadero y el Muy consecuente bien. es falso. Muy bien. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, cuando puedo encontrar un caso en el cual el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Si yo puedo encontrar un caso en el cual el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. ¿Puedo encontrar un caso en el cual esto sea verdadero y esto sea falso? Sí. Módulo de 3 igual 3. Pero 3 igual -3 no es verdadero. Si A le doy el valor 3, módulo de 3 es 3. Esto es verdadero. Pero si A le doy el valor 3, esto es falso. Esta implicación que me dieron, para ese lado es falsa. Y acá ya estamos entonces resolviendo el ejercicio que yo les decía. A igual -3, entonces módulo de A igual 3. Esto sí es verdadero. Si A es -3, su módulo es 3. Para este lado es verdadero.
Para el otro lado no. ¿Se entiende? Verdadero, y para este lado es verdadero. Para el otro lado no. Un ejemplo más simple, menos numérico. Sí. Llego a la luna, entonces volé. ¿Están de acuerdo? Si llegué a la luna, entonces es seguro que tuve que haber volado, ¿no? Porque no hay un camino, una escalera. Ahora al revés, no. Si volé, entonces llegué a la luna, no. La mayoría de la gente voló y nunca llegó a la luna. ¿No? Una implicación que para un lado es verdadera, para el otro no. Muy bien. Tercera propiedad. Tercera propiedad del módulo. Módulo de A igual módulo de... Tienen que tratar muy seriamente, cuando estudian, de enunciar las cosas con sus propias palabras. Dicen que uno puede saber, que uno sabe algo cuando es capaz de decirlo con sus propias palabras. La segunda propiedad. La primera propiedad, ¿cómo la diría? Yo con mis propias palabras. Bueno, el módulo de un número es siempre mayor o igual que 0. ¿Cómo diría la segunda con mis propias palabras? Bueno, el único número cuyo módulo es 0 es el 0. El único número cuyo módulo es el 0 es el 0. ¿Cómo diría esta con mis propias palabras? Bueno, el módulo de un número y el módulo de su opuesto son iguales. El módulo de un número y el módulo de su opuesto son iguales. ¿Cómo dirían esto? Bueno, un número más su opuesto, más su módulo, siempre me da mayor o igual que 0. Nunca me da negativo. A ver, pongan ejemplos de esto, para tratar de convencerse que esa propiedad es cierta. Puede ser el módulo de -3 más 3. Módulo de... Perdón, no, perdón, porque es el módulo de -3 Más más -3. más -3. ¿Cuánto es esto? Es 0 ¿Qué es? ¿Mayor? o igual. Muy bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver. Módulo de 3, perdón. Sí, módulo de 3 más 3. Muy bien. El 6. Sí. Mayor o igual que 0. Muy bien. Quinta. ¿Qué me dice esa propiedad? Con propias palabras. A ver, ¿quién puede explicarla con sus propias palabras?
¿Eh? Puede ser que diga Escucho. la A ver. negación del módulo de A es menor o igual a... Epa. Este símbolo es menos, no la Sí. negación. La negación la utilizamos para proposiciones. El opuesto se puede llamar. Ajá. ¿El opuesto de quién? El módulo opuesto de un número. Epa, el módulo opuesto, el opuesto de quién? El opuesto del módulo A El opuesto del módulo de un número, es menor o mayor igual. que el número, menor o igual. y menor o igual que el módulo. A ver, ¿qué les parece si lo digo así? Un número cualquiera, siempre está comprendido entre quién? Entre menos su módulo y su módulo. Sí. Un número cualquiera está siempre comprendido entre menos su módulo y su módulo. Es decir, el 5 está siempre comprendido entre menos el módulo de 5 y el módulo de 5. ¿Es verdadero? Sí. Muy bien. Otra. Ahora, pero si el número es negativo, no se aplica esa propiedad. ¿Eh? Si A fuera negativo, Ajá. esa propiedad no se aplica. Por. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Qué valor le damos a? Podemos darle menos 5 Menos 4. o menos 4. Menos 4. Lo que me dice esta propiedad, si A es menos 4, es que está comprendido entre menos el módulo de menos 4 y el módulo de menos 4. ¿Están de acuerdo? Dice que un número A está comprendido entre menos el módulo de A y el módulo de B. ¿Es verdadero o no? Bueno. Módulo de menos 4, ¿cuánto es? 4. 4. Módulo de menos 4, 4. Con el menos 4. de adelante. Ah, no, sí, ¿verdadero sí. o falso? Tenía mi duda en eso, por eso. Muy bien, muy bien. Hizo muy bien en preguntar. Sigo, bueno, voy a borrar estas para poder seguir con otras. Seis, ¿no? Módulo de A por B igual módulo de A por módulo de B. ¿Qué dice esa? ¿Qué dice esa propiedad? Palabras comunes. ¿Eh? El producto de dos números es igual el módulo del producto es igual al producto de los módulos. Muy bien. El módulo del producto es igual al producto de los módulos. Muy bien. Lo mismo para el cociente. Esto siempre que B no sea 0, ¿no es cierto? Porque si B es 0, este cociente no existe. El módulo. Esto dice, el módulo de un cociente es igual al cociente de los módulos. Módulo
módulo de X menor o igual que A es equivalente a decir que X está comprendido entre menos A y A. Módulo de X menor o igual que A es equivalente a decir que X está comprendido entre menos A y A. A ver, ejemplo de esto. Módulo de X menor o igual que 3. ¿Quiénes son los números que verifican esta desigualdad? Esto es una desigualdad, porque no tiene un signo de igual, sino de mayor, menor, mayor, igual o menor, igual. Desigualdad modular. ¿Por qué modular? Porque está implicado el módulo. Desigualdad modular. Módulo de X menor o igual que 3 es equivalente a decir que X está comprendido entre menos 3 y 3. ¿Me entienden? ¿Algo? Sí, sí, profe. Sí, sí, clarísimo. Bueno, ya se agrandó. No, ya quiere aprobar diciéndome que doy buenas clases. Acá está el 0. Menos 3. 3. Módulo de X menor o igual que 3 son todos estos números. Incluidos el menos 3 y el 3. ¿Por qué? Porque dice igual. Esta es una propiedad importante. Va toda, ¿no? Ahí está. Por último, o anteúltimo, si yo digo, de nuevo, módulo de X mayor o igual que A, es equivalente a decir que X es mayor o igual que A, o X es menor o igual que menos A. No se ve, profe, ahí. Ahí. Ya me van a cuchillar. Módulo de X mayor o igual que A es equivalente a decir que X es mayor o igual que A o menor o igual que menos A. Esperen que lo voy a escribir abajo. Módulo de X mayor o igual que A es equivalente a decir que X es mayor o igual que A o X es menor o igual que menos A. Ahí está el 0. Acá está A. Y acá está menos A. Entonces, los valores de X mayores o iguales que A son estos. Desde A hacia la derecha. Los valores de X menores o iguales que menos A son desde menos A hacia la izquierda. Módulo de X mayor o igual que A. Los números que verifican estos son estos o estos, no y estos. Porque si dijera acá y, sería vacío porque no hay ningún número que está acá y acá. Acá o acá. Sí.
¿Se entiende? ¿Algo? Sí, sí. Muy bien. Por último, voy a decir la última, que es una propiedad muy importante que se llama propiedad triangular. No sé qué número va, la 10, creo, ¿no? Propiedad triangular. ¿Qué dice lo siguiente? El módulo de A más B es siempre menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Módulo, propias palabras, módulo de la suma de dos números es siempre menor o igual que la suma de los módulos. El módulo de la suma es siempre menor o igual que la suma de los módulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pregunta? ¿Qué hora tienen ustedes en su computadora? 9:15. 9:15. Bueno, 9:25, hacemos 10 minutos de descanso, 9:25 continuamos. ¿Eh? Bueno, profe. Muy bien. No hace falta desconectarse ni nada.